en ello, pensé también en este tema de nuestra realidad actual. La iglesia allí estaba llevada por estas filosofías. Hoy el mundo se lo lleva a muchísimas otras filosofías y aún la gnóstica, que es muy activa y que está en muchos lugares y en la mayoría de muchas de las nuevas sectas que hoy van proliferando por todo el mundo. Actualmente dice las estadísticas que 40% de la población española se identifica como atea, agnóstica o simplemente indiferente ante la religión. O sea, un país que ha sido de tradición cristiana, hoy el 40% de los adultos consideran agnóstico, no creyentes o indiferente. El dato aumenta cuando pensamos en los jóvenes, claramente. Si no han escuchado, ¿cómo van a creer, verdad? 57% de 25 a 34 años y hasta el 60% en edades que van de los 18 a 24. Estamos viviendo un momento muy difícil. Un momento donde esta vieja Europa está realmente empeñada en darse las espaldas para Dios. Este pasaje es una fuerte lección de que nos da Pablo, que como obreros de Dios, como siervos de Dios, como ministros de Dios, nuestro compromiso no es solamente con el mensaje. No es suficiente apenas predicar, pero tenemos también un compromiso con aquellos que reciben el mensaje. Este compromiso Pablo lo ve de la siguiente manera. Él lucha y tiene un gran conflicto, como hemos leído, por los colosenses y por los de la Odisea. Gente a la que él ni siquiera lo conoce, pero por quienes siente una lucha agónica. Está agonizando por ellos. Eso es muy interesante, porque veo al apóstol Pablo y entonces veo su comparación, a pesar de las diferencias, en el sentido de hijo de Dios con nuestro propio Señor Jesucristo, que dice en que al ver las multitudes, su corazón, sus entrañas se movían, porque eran como ovejas que no tienen pastor. El conflicto, agonía, la preocupación de Pablo es en dos direcciones: la obra y las palabras. No se pueden separar las dos cosas. No se puede separar la predicación y aquellos con quienes convivimos. No podemos aceptar como cristianos la indiferencia como una manera de vida. Y eso es muy importante, porque en un mundo tan personalizado, donde cada cual vive su vida y le importa muy poquito lo que está viviendo el otro, ser creyente significa preocuparse por lo que está sucediendo con nuestro prójimo. Creyentes y no creyentes, el mundo está esperando la actuación del pueblo de Dios. Y en esta generación estamos viendo cosas que quizás anteriormente no se hablaban, y estamos viendo realmente cómo el mundo está tan degradado que incluso en sus relaciones, ¿verdad?, más profundas, más sinceras, son verdaderamente o están verdaderamente degradadas. Quisiera pasar un pequeño video y un pequeño testimonio que mucho me animó al estar preparando este mensaje. No basta solamente con conocer al Señor, no podemos ser indiferentes. Esta fuerza de ánimo que Pablo quiere dar a los hermanos en aquel momento, hablando a los de Colosas, está basada en tres grandes aspectos. Primero, la unidad en amor, que es el vínculo perfecto. Cuando realmente nosotros amamos, podemos entender que el amor bendecirá y cubrirá multitud de pecados. Pero también, hermanos, Pablo nos llama a valorar la riqueza que tenemos. El privilegio de ser llamados templos del Espíritu Santo, o de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
Y el propósito de nuestras vidas, de tu vida, de mi vida en esta tierra, quizás el propósito más importante es conocer a este Jesús que es nuestro Salvador. Creo que ya basta de mucha religiosidad. Ya basta de tanta gente religiosa. España ha sido religiosa, pero toda su vida. Y hoy al mirar sus leyes, al mirar lo que defiende, al mirar lo que piensa, no podemos concluir otra cosa. Este pueblo no conoce a Dios, aunque salga cargando a una imagen, ¿verdad? La tarea que está por delante es conocer más el misterio de Cristo. Y Él nos resume ese misterio de la siguiente forma: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Pablo nos va a tocar tres aspectos importantes. Primero, el tesoro que tenemos. ¿Cuánto valoras la palabra y la revelación de Dios? Dice el Salmo 19, versículos 10 a 11, hablando de la palabra y de los preceptos del Señor: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Nos habla el Señor también en su palabra. La siguiente diapositiva dice: estos tesoros que están ocultos en Cristo, es decir, que solamente se pueden llegar a ellos a través de una relación personal. Pablo advierte que hay gente que querrá engañarnos, pero si estamos cimentados en Cristo, podremos salir adelante. Así que me surge una pregunta aquí: ¿qué es realmente la palabra revelada de Dios para ti? ¿Qué significa la palabra de Dios en tu vida? Y el mismo Señor Jesús nos va a decir lo siguiente: ¿dónde está vuestro tesoro? Ahí estará vuestro corazón. Pablo nos dice en el versículo 4 de Colosenses: y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y me recordé algunos textos de la Biblia que son tan claros para nosotros. El propio Señor Jesús, hablando en Juan 5, 39, 40, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Jesús estaba hablando a los fariseos en aquel momento, a los hombres escribas que conocían la palabra, a aquellos que eran profundos doctores en la palabra, pero ellos no conocían verdaderamente esta palabra. ¿Qué significa la palabra para ti? Dice el salmista: lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Y nos habla en Hechos: y estos eran más nobles, hablando de los de Berea, ¿no? Que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y el propio apóstol Pedro, ya mayor en sus epístolas, la primera epístola, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuánto conoces de la palabra? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la palabra de Dios? ¿Realmente es tu tesoro? Cuando pensamos en la palabra, podemos hacer una comparación. El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Conocer a Cristo es conocer la palabra, porque Él es la palabra viva. Pero también Dios dejó su palabra inspirada para que por el Espíritu Santo crezcamos. Y crecer es algo que depende de cuánto conoces y practicas la palabra. Porque hay un gran peligro, y el peligro es el engaño.
también en el mundo evangélico cristiano, por increíble que parezca, cada día surgen más sectas y más grupos defendiendo cosas equivocadas. Pablo era consciente de que había muchos lobos que estaban disfrazados de ovejas, personas que procuraban desviar a los creyentes por medio de falsos argumentos. Debemos estar atentos para no caer en razonamientos fuera de lógica, que son exactamente lo que usan con tanta frecuencia los grupos sectarios. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo hablando a sus discípulos y concretamente a Timoteo, dice: ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate también de ellos. Es casi una radiografía de nuestro tiempo. Guárdate de ellos. Cuán importante es conocer la razón de nuestra fe, el poder de forma consciente argumentar por qué creo lo que creo, por qué soy cristiano, por qué realmente digo lo que digo. Al contrario, dice Pedro, dad culto al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo lo que los pida, razón de vuestra esperanza. Una fe en el Evangelio no puede ser consumida pese a los ataques de los grupos que quieren desplazar a Jesús a un segundo plano o quieren compartir su señorío con otros dioses o cosas. Ninguno que realmente conoce al Señor se dejará embaucar por las mentiras que nos enseñan en este tiempo. Por eso, en tercer lugar, el apóstol Pablo nos va a dar una lección práctica. ¿Cómo puedo conocer al Señor? ¿Qué necesito realmente para conocer? Los tesoros de sabiduría de Dios son infinitamente más preciados que todos los demás. Dice las Escrituras que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Podemos imaginar cuánto más abarca esta sabiduría, siendo Él el resplandor mismo de la gloria de Dios. Mateo 11:27 dice: todas las cosas, Jesús hablando, me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Es importante conocer a nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, y yo creo así definitivamente, categóricamente, y nadie me sacará de ahí. Sí, Cristo es la divina sabiduría de Dios revelada para todo ser humano. Colosenses 2:6 y 10, entonces, el apóstol Pablo nos dice: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda, él es enfático aquí, ¿verdad? Toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por tanto, es la consecuencia
de todo lo que Él viene diciendo hasta aquí. Por causa de todos esos desvíos, porque la iglesia comienza a desvariar como el mundo. Por tanto, como razón de esto, y nos va a dar dos palabras, dos verbos en imperativos. Debemos andar y mirar. Andar o caminar es una forma muy común para señalarnos cómo es nuestro comportamiento cada día, lo que hacemos, lo que caminamos cada día. Y Él nos está llevando a entender que ser discípulo no es simplemente afirmar algo, tener un conocimiento intelectual de algo, pero hablando de discípulo de Cristo es aquel que camina cada día con Él. Nuestro comportamiento debe ser adecuado con lo que es el Señor y con el propósito de agradarle. Ahora, el énfasis es andar en Él. No es simplemente andar con Él, sino rodeado, lleno de Él. La vida cristiana no puede ser estática. En la vida cristiana uno tiene que actuar y el apóstol nos muestra esta actuación en estos imperativos. Tengo que caminar, ir al ritmo de mi Señor, ir bajo su orden, a la manera que Él quiere. Y cuando Él me diga, necesito escucharle, necesito estar con Él, necesito en todo momento conocer qué quiere el Señor de mí. Y cuando hablamos en andar, hay algunos aspectos que quisiera dejar. Primero, andar en vida nueva. Los religiosos no son consecuentes con su fe. Los discípulos de Cristo sí lo son. Aun cuando somos imperfectos, estamos buscando vivir la vida que Él espera que vivamos. Así que debemos andar en novedad de vida. Y nos dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero también andar significa andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Pero andar, además de ser esto en vida nueva, en espíritu, significa ser consecuente con su misma vida y obra, haciendo lo bueno. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Andar significa ser guiados bajo la luz de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y andar significa imitar, vivir exactamente como nuestro ideal, nuestro Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Debe ser un reflejo de Cristo. ¿Cómo está tu crecimiento en Cristo? Lo que hemos visto durante mucho tiempo es que a pesar de tener todas las informaciones y grandes maestros en esta vida, muchas personas en las iglesias pasan 20, 30 años y no conocen verdaderamente a Cristo. Esto es un problema. Esto nos traslada a un momento histórico de nuestra vida, aquel momento cuando nacimos de nuevo. Lo principal que sucedió por parte, ¿no?, del hombre y por la gracia de Dios fue que nos hemos arrepentido, hemos cambiado de mente, íbamos a una dirección y nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Y esta decisión nos resultó en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y en una relación que significa pasar de muerte a vida y a una dependencia total de nuestro Señor. Jesús tiene que ser tu Señor si realmente quieres crecer. Tienes que caminar a su ritmo y a su dirección. Debemos
enraizarnos, echar raíces en lo más profundo de Jesucristo. Él todo o en todo lo que Él es significa. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Enraizados. ¿Cómo están tus raíces? Aquellos que creyeron, según la parábola del Señor, y estaban en caminos o en terreno pedregoso, comenzaron a vivir, pero sus raíces eran así. El sol vino, las dificultades también, y abandonaron al Señor. Porque realmente los que perseveran y llegan al final son aquellos que son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que tienen frutos propios, raíces profundas y en todo momento responde. No podemos contentarnos con ser lo que somos. Es nuestra responsabilidad edificarnos o reedificarnos sobre nuestro fundamento. Ser una casa edificada y sólida, enraizada en la roca. Pero Él también nos dice, mirad, debemos mirar con atención lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No se puede ser indiferente a lo que está pasando. La construcción que se usa aquí implica que no se trata de un posible problema. No, puede ser que alguien nos despiste y acabéis dejando la fe. No, Él va a decir que el problema es real. Por eso nos recuerda a Pedro cuando dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. No es una lucha, no es un simulacro, ni es una fábula de lucha. Es importante mirar y saber dónde estamos yendo y qué es lo que estamos haciendo. Y no es solo responsabilidad del pastor, de los líderes, porque tú tienes relación con Dios y tú tienes directamente contacto con el pastor supremo que nunca falla. Yo he fallado muchas veces y fallaré muchas otras. Pero Él no, nunca. Y es necesario realmente mirar los instrumentos para llevar al creyente como presa son las filosofías y las vanas sutilezas. Y muchas veces, hermanos, la iglesia está un poquito como el mar, que está lleno de basura y es tanta la basura que tiene que ya no consigue más purificar. Y está teniendo dificultades para ello. Y es tan terrible que tú comes el pescado allá en el medio del mar, pero tiene metales pesados y entonces el médico dijo, cuidado, te puedes morir. La iglesia necesita buscar su santidad en Jesucristo. Necesita conocer realmente al Señor. Aparentemente algo muy profundo y atractivo son las filosofías de este mundo, pero son huecas. Son tradiciones de hombres y tiene un origen demoníaco, dice la Biblia, y no se fundamenta en Cristo. Entonces quiero concluir cuando Él dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo están todos los atributos divinos. Él es la revelación perfecta de Dios para la humanidad. El uso de la palabra corporalmente hace referencia a esa encarnación de Dios en el hombre. No solamente era Dios allá en el cielo, sino que también fue Dios aquí entre los hombres, porque obedeció hasta lo último, tomando toda característica de hombre. Jesús es Dios, hombre y hombre Dios. Por lo tanto, Él es el único que puede trazar un vínculo entre Dios
y los hombres. Por eso no hay otro nombre en esta tierra, ¿no? Ni en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay nada más que pueda completar tu encuentro con Dios. Solo Cristo. Cristo es sobre todo principado y autoridad, haciendo alusión por tercera vez el apóstol Pablo hacia aquí, de los poderes espirituales y demoníacos que han incursionado en el mundo para pretender desplazarlo de Cristo. No hay nada en la creación que no dependa directamente de Jesucristo. Él es el creador y sustentador. Dios es tan grande e infinito que no acepta compartir su señorío con nadie. Está en nosotros y es más, nosotros estamos en Él completos. Completos en Cristo. No hay telepredicadores o predicadores o papas o cualquier otra cosa, o religiones o psicólogos o cualquier otra cosa que inventemos que pueda sustituir a Cristo. Ni tampoco puede contribuir. Por el contrario, nos desvía. No nos hace falta, nada. Todo lo tenemos en Cristo y podemos en Cristo. Y el apóstol Pablo nos va a decir que en Él somos más que vencedores. Así que termino una última apreciación. Sin una relación con Dios, somos incompletos. Ningún ser humano. Y así está la prueba, ¿verdad? Con todo lo que tenemos, con la informática, con no sé cuántas cosas, con que el hombre pues vuelve a la luna y quiere ir a Marte o no sé a dónde, con toda la tecnología que tenemos, con todo lo que podíamos administrar bien, con todo el mundo lo estamos cargando, esa es la verdad. Y la gente también. Los seres que amamos, hijos, hijas, niños y niñas, estamos cargando en esta sociedad que tiene solo apariencia de palabras, pero cuando hurgas un poco vas a ver que todos son corrompidos por el mal y que los intereses están ahí escondidos, pero por ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Dios creó al hombre para ser así. Y mientras el hombre no haya nacido de nuevo, tendrá una espiritualidad y una moral y una mentalidad incompletas, porque está fuera de una verdadera relación adecuada con el Señor. Por eso, Nicodemo llegó aquel día y le dijo, ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? Y Jesús le va a responder, tienes que nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento no es una cosa de religión, ni es una disputa entre religiones, que ya por muchos años seres humanos hemos luchado en ese sentido, nuestro propio orgullo. Nacer de nuevo tiene que ver con permitir, con aceptar, con creer, con recibir. Cristo, nuestro Salvador. Único, el unigénito Hijo de Dios en nuestras vidas y permitir que Él nos guíe, que Él nos transforme, que Él nos reconcilie otra vez con Dios. Y quiero terminar diciendo eso a todos, porque a veces podemos estar engañados por las filosofías del mundo. Porque tenemos que pensar, no hace mucho alguien recién bautizado llegó para mí y dijo, es que no creo que Jesús es el único. Yo digo, no has entendido nada. No has entendido absolutamente nada del Evangelio. Porque el mundo predica muchas mentiras. Y nosotros necesitamos cerrar esta puerta que no convence a nadie. Que
los políticos no nos convencen. Claro que no. Solo están luchando entre sí por poderes, pero en verdad el bien del pueblo se ve en sus bolsillos. El ser humano somos así. No lo digo con orgullo, porque todos somos seres humanos caídos por pecado. El único que puede perdonar y darnos vida eterna es Jesucristo, el Verbo encarnado. ¿Y sabes qué? Aquellos que le recibieron son los que entrarán en el reino de los cielos. No los que asisten a la iglesia Buen Pastor de Tres Cantos, o a la iglesia de su casa, o a la iglesia en su ciudad. Solo aquellos que tienen su nombre grabado en el libro de la vida con la misma sangre del Cordero. Por eso el apóstol Pablo, mirando a aquella iglesia que se estaba desviando, nos dice a nosotros hoy también, como una exhortación de amor: busquemos de verdad nuestro tesoro, que es la palabra. Conozcamos a Dios y lo que Él dice. Vivamos esta palabra. Busquemos realmente agradarle en lo más precioso de nuestra vida, que es caminar con Él. Vigilantes, mirad. ¿Sí? El Señor Jesús mismo dice eso a sus discípulos: velad y orad. ¿Para qué? Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Señor, enséñanos a descubrir el verdadero tesoro que es tu palabra en nuestra vida. Porque el hombre no vivirá solo de pan, pero sí de toda tu palabra. Gracias, porque en Cristo estamos completos. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar de tu amor, Señor. Por eso, Señor, arraiganos en tu palabra. Y que esta iglesia y que cada uno de nosotros seamos, Señor, como este árbol plantado junto a corrientes de agua, que medita en tu palabra de día y noche, que tienes fruto en todas las estaciones y que sus hojas no caen, Señor. Ese es tu pueblo. Es así que queremos ser. Y te pedimos que como iglesia cada día podamos ser coherentes en un mundo que está totalmente apartado de ti, Señor. Que podamos seguir siendo luz, no importa el coste. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga, hermanos. Saludaos.